Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tienen? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Señor, muchas gracias por esta mañana en que nos reunimos a honrar tu nombre, a glorificar tu nombre, a exaltar tu nombre, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, Señor, que ha sido comprada a precio de sangre. En esta mañana háblanos a través de tu palabra y escóndeme detrás de tu cruz, Señor. La cruz, la cual pagó y se llevó todos nuestros pecados y nos dio libertad y nos dio vida eterna a los que hemos creído en la obra de la cruz del Calvario. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Daisy y Elber tienen un grupo entre semana que se llama Fundamentos. Y ese nombre me encanta porque los fundamentos son la simiente donde se construye la casa. Los fundamentos son eso que va a sostener la construcción. Sin fundamentos, sin bases sólidas, la casa se va a caer. ¿Saben qué es lo que demora más en una construcción de un edificio? Los fundamentos. Mientras se excava profundamente para pilotear, para hacer unos pilotes en la tierra, eso es demoradísimo. Ya después cuando uno ve que empiezan a construir, uno pasa a la semana y uno dice: uy, pero como están construyendo de rápido, uno cree que es que ese edificio lo hicieron así rapidísimo, pero lo que pasa es que ya se preocuparon por el fundamento, para que el edificio no se caiga, para que las paredes no se hundan. Y en esta mañana vamos a tratar un tema que es acerca de los fundamentos de la iglesia. Ojalá hubiera coincidido hace 8 días que era la cena del Señor, pero coincidió para hoy el capítulo 11. Y vamos a tratarlo. A veces es necesario recordar, como Cristian nos enseñaba hace 8 días con Pau, decían: recuerden esas historias del Antiguo Testamento, recuerden cuando salieron de Egipto. ¿Para qué recordar? Para no olvidar. Recordamos porque nos ha marcado algo en nuestro corazón. Recordamos porque hay algo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu que nos hace rememorar esos momentos. Y en cuanto a la palabra de Dios, pues recordamos esos momentos con toda la fe, con la alegría de reavivar lo que a nosotros nos debe llegar hasta este día como iglesia, que los fundamentos. Hay 2 fundamentos para la iglesia, 2 ordenanzas fundamentales. Una, el bautismo. Otra, la cena del Señor, instituida desde la iglesia primitiva. En la iglesia de Corinto más o menos habían pasado 7 años desde que Pablo está escribiendo esta carta. Es decir, hace 7 años les ha hablado acerca de la cena del Señor, acerca del comer el pan y de tomar el vino. Y han pasado 7 años y ya lo han olvidado. Y Pablo está preocupado porque dice: yo tengo que recordarles lo que estos símbolos representan, lo que el pan y el vino. Yo me traje, por acá, traje de hace 8 días, el pan y el vino.
recordarles a los de Corinto lo que esto representa. El pan y el vino son símbolo. ¿Quién está aquí casado con argollas? Tú tienes argolla, pero no vino tu esposo. ¿Ustedes dos tienen su argolla? Ay, acá no, Elber sí la tiene. ¿Nadie tiene argolla? Tú tienes la tuya, ¿sí? Préstamela un segundito, porfa. Tranquila, no se va a perder. En una iglesia malvada un día pidieron las joyas y dijeron vamos a orar por las joyas y el pastor dijo no, eso está maldito y se fue y se robó todas las joyas. Malvados ladrones. Esa argolla está ahí amarrada, que no se lleva por dentro. Estamos pidiéndole aquí a la audiencia una argolla de matrimonio. Gracias. Esta argolla para mí, ¿eso es que oro de 18 quilates? Esta argolla para mí vale únicamente, para mí, para Dani, vale 400,000 pesos, para mí. ¿Me acuerdas tu nombre? Para Ángela, que me prestó su argolla de matrimonio, esta argolla vale más de 400,000 pesos. Tiene un significado que no es contable, es incontable. Para ella, esta argolla, aunque no fuera de oro de 18 quilates, aunque fuera en la lata más barata, tendría todo el valor del mundo, porque representa el amor que tiene con su esposo. Acá dice Mario Rodríguez, 13 de julio de 2013, de 2013. Y ella lleva aquí el nombre de su esposo, lleva la fecha de ese día especial. Para ella esto vale millones. Para ella no vale lo que cuesta el oro, para ella no cuesta el material, para ella cuesta es lo que está aquí representado. Ella cada vez que mira su argolla dice, yo recuerdo ese día que fui llevada al altar, yo recuerdo ese símbolo de amor. Eso es un símbolo. Si alguno de nosotros encontrara esta argolla, ¿qué haría? Va y la manda a derretir y se hace otra propia. Pero ella, si se quita esta argolla un día en la casa para hacer oficio o algo y se le refunde la argolla, volverá a la casa patas arriba. Pero la argolla tiene que aparecer porque significa más que para cualquiera de nosotros. Eso es un símbolo. Eso es un símbolo, lo que simboliza el amor. Mira, testiga toda la iglesia, estoy regresando la argolla. A los que están en internet, estoy regresando la argolla. En el verso 23 voy a volver a leerlo, dice, yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó pan. Pablo dice, yo he recibido del Señor. Aquí hay una cuestión porque ellos tenían una disputa entre los discípulos, entre Pablo, estaban ahí un poco agarrados y dice, y da fundamento a su iglesia y dice, es que yo recibí del Señor. Esto no me lo enseñó nadie, yo lo recibí. Yo escuché del mismo Señor. Yo le estoy dando fundamento a mi enseñanza porque yo lo recibí directamente del Señor. En Gálatas, capítulo 4, creo que es, no, capítulo 1, versículo 11 al 12, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo le está dando autoridad a lo que le está escribiendo a la iglesia de Corinto y a la iglesia Abba Padre, a la iglesia de Colombia, a la iglesia que escucha esta palabra hasta hoy en día.
Lo que les va a recordar es unas ordenanzas tal y como las recibió, con la autoridad que Cristo le dio, con la autoridad que quedó plasmada por inspiración del Espíritu Santo en la palabra. Pablo no fue discípulo, Pablo era uno que perseguía a la iglesia. Pablo mataba a cristianos, Pablo asesinaba a cristianos, Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero ahora Pablo, por la gracia del Señor Jesucristo, está predicando el evangelio y les está diciendo: mire, yo recibí del Señor esta enseñanza, yo la he recibido directamente. Nosotros debemos hacer así, que lo que aprendemos lo damos. Lo que hemos recibido lo enseñamos. Lo que ustedes aprenden los viernes con Cristian debe ser enseñado a otros. Esa palabra debe ser enseñada a otros. Lo que se aprende en los grupos, los miércoles, los lunes, los jueves, los fundamentos, los hechos, el libro de Juan, todo lo que en la iglesia se hace, lo que se predica aquí debe ser transmitido. ¿Con qué? Con la fidelidad de la palabra, no con la fidelidad de lo que alguno de los que dirige estos grupos diga, no, con la fidelidad de la palabra. Lo mismo que les he enseñado a ustedes, eso mismo nos ha llegado a nosotros. La enseñanza de Pablo ha llegado hasta estos días y nosotros entregaremos esa palabra. Pablo nos cuenta que él lo recibió la noche que el Señor Jesús iba a ser entregado. Que el mismo Señor Jesús tomó el pan. Estaban celebrando la cena de la Pascua. El Señor Jesús se había reunido con sus discípulos. Es la última noche. La noche que va a ser entregado, el Señor Jesús está con sus discípulos y va a compartir la cena de la Pascua. Y al terminar la cena, en la cuarta copa, va a compartir con ellos la Santa Cena. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, y luego tomó el pan. Y luego de dar gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. En la Pascua se tomaban 4 copas, se servían 4 copas. En el momento de la cuarta copa, entonces el Señor Jesús empieza a dar gracias. ¿Gracias de qué? La Pascua era para dar gracias por la libertad que el pueblo había salido de Egipto, de la esclavitud. Y ya no era esclavo, ya no era un pueblo esclavo, ahora era un pueblo libre. Y todos los judíos hasta el día de hoy celebran la Pascua. Pero nosotros tenemos una mejor celebración, que es la libertad de la esclavitud del pecado. Ya no de un pueblo, sino de la opresión del pecado. Ahora tenemos no libertad de una nación, sino tenemos libertad para ir a la presencia del Señor cuando partamos de esta tierra. Amén. El Señor Jesús partió un pan, un solo pan, y lo dio a sus discípulos. Porque iba a ser un solo pan, porque un solo cuerpo era el que nos iba a dar la salvación a todos. Ese mismo pan iba a ser partido y entregado. El pan, aunque el Señor Jesús no fue partido, ninguno, dice la profecía que ninguno de sus huesos será partido. Y así fue, y así se cumplió. Pero en cuanto al pan, un solo pan se entregó para todos. Un solo cuerpo se entregó para todos. Y dijo: tomen, coman. No solo tomen el pan, sino coman. Cada uno tome su porción de pan, cada uno tome su porción de salvación y haga la suya. Cómala, es para usted esta salvación. Haga la propia, esta salvación es para ustedes. Este cuerpo que estoy entregando, dice el Señor Jesús, cójanlo, cojan esta salvación, recíbanla como regalo. No dejen el regalo botado, sino que tomen esa salvación. Porque este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Cuando dice este es mi cuerpo, algunas interpretaciones teológicas dicen es que la sustancia cambia. Es decir, el pan cambia su sustancia y se convierte en sustancia del cuerpo, de carne. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero antes cuando en carne,
Cuando íbamos a la iglesia tradicional que hay en Colombia, uno pasaba y entonces abría la boca y el sacerdote ponía la hostia en la lengua. Antes era así, ni siquiera poniendo la mano, sino que antes se abría la boca, el sacerdote pasaba y daba la hostia, y esa hostia no se podía masticar, sino que se dejaba diluir en la lengua. ¿Por qué era esto? Porque ellos creen que había transustanciación, es decir, que la sustancia del pan se había convertido milagrosamente en la sustancia de la carne de Cristo. Entonces, por eso ellos decían, no podemos masticar el cuerpo de Cristo. Pero no, lo que no entendían es que es símbolo, no es que esta sustancia se convierta en el cuerpo de Cristo, sino que el Señor nos ha dejado este símbolo. ¿Ese anillo es el amor de Ángela? No, ese anillo no es el amor de Ángela, pero en ese anillo ella quiere representar, es el símbolo de su amor. Es como si usted va a otro país y usted ve que la bandera de Colombia, amarilla, azul y roja, de pronto alguien dice, no le importa, la pone en el piso y la pisotea. Usted dirá, es la bandera de mi patria, yo no voy a permitir eso, me está doliendo. Si usted está en otro país y ve que están pisoteando una bandera de su nación, ¿le dolería o no? Sentiría como... "Oh". De la misma manera... Yo no sé si usted se imagina, a ver, pongamos un país. Usted, imagínese que está en Australia. Y de pronto usted ve, voy a poner un ejemplo para los oyentes y no para los sordos. Imagínese que usted como oyente de pronto escucha por allá a lo lejos, Colombia, tierra querida, himno de paz y alegría. Usted se emociona. Es una canción muy famosa, explíquele a los sordos que esa canción, no es una canción cristiana, pero yo creo que uno incluso como cristiano, si está fuera del país y escucha eso, pues se va a emocionar, se va a emocionar. O imagínese que usted está en otro país, en Estados Unidos, y usted ve un puestico que dice tamales tolimenses. Con el hecho de que usted vea el aviso de tamales tolimenses, usted dice, yo me quiero comer uno. Yo me quiero comer uno. Tal vez usted en Colombia nunca se comió un tamal, pero si está en otro país y ve que dice tamales tolimenses, pues a usted su corazón se le arrugará y dirá, yo quiero. ¿Por qué? Porque son símbolos. Porque son símbolos. Y ese es el pan. Un símbolo del cuerpo entregado por el Señor. Un solo cuerpo para todos, un solo cuerpo que alcanza para todos, un milagro de salvación que alcanza para todos, que no nos deja botados, sino que ese milagro nos agarra y nosotros tomamos ese milagro también, nos agarramos y nos aferramos de ese milagro y decimos, sí, yo quiero el milagro de la salvación. Asimismo, después de cenar, tomó la copa, versículo 25. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Cuando el versículo 25 dice, asimismo después de cenar tomó la copa, era lo que les hablaba, era la cuarta copa que se tomaba en la Pascua. Era costumbre que se orara o se cantara más bien los salmos Jalel. En nuestra Biblia los salmos Jalel aparecen en el Salmo 118. Y el Señor Jesús cantó esto. Esa noche que iba a ser entregado, esa noche que Él está compartiendo con sus discípulos, está cantando este salmo. Los salmos son canciones. El Señor Jesús cantó, cantó este salmo hermoso. Voy a leer tan solo la última parte para que usted se imagine al Señor Jesús cantando esto. Alrededor de Él están sus 12 discípulos. Está el que lo va a traicionar también.
Casualmente en la Pascua es el padre de familia, tan hermoso esto. Es el padre de familia de casa quien está con la copa en la mano, es el que está bendiciendo, es el que está dando gracias, es el que está pidiendo por sus hijos. Y el Señor Jesús aquí está tomando la copa y como Padre, como nuestro Padre de salvación. Voy a leer tan solo versículo 13, si quieres, del Salmo 118. 13. 13, 1, 3, 13. Es la última parte, cantaron desde el 114, pero esta última dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay una canción antigua, ¿no? Que dice, pues si yo no canto, ¿cómo dice? Cántala, porfa. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré y contaré las obras de Jehová. La diestra del Señor hace proezas, la diestra de Jehová, la diestra de Jehová hace maravillas, la diestra de Jehová sublime. Bueno, es una canción viejita, pero hermosa. El Señor Jesús está cantando esto. El Salmo 118 lo está cantando el Señor. Está con sus discípulos. Aunque es el último canto. ¿Usted se imagina estar cantando antes de morir? Es el último canto del Señor. Saben que lo va a traicionar. Él sabe lo que va a ocurrir. Ya ha orado en el monte del Calvario. Ya ha dicho: Señor, si hay otra manera, pasa de mí esta copa. Pero Él está cantando. Él está diciendo: la diestra de Jehová va a hacer maravillas. La diestra de Jehová sublime es. El Señor Jesús sabe que la salvación vendrá, sabe que su resurrección vendrá, sabe que Él no quedará atrapado en la muerte, sino que la muerte será vencida por Él y Él resucitará. Y ahora nosotros somos beneficiados con ese beneficio de salvación. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ezequiel capítulo 11, versículo 11, 19 al 20. Dice la profecía de Ezequiel antes de lo que iba a ocurrir, dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ese es el nuevo pacto. ¿Es usted pueblo de Dios? Estoy preguntando. ¿Es usted pueblo de Dios? Amén. ¿Es su Dios? Amén. Desde la antigüedad ellos tenían esa profecía de que iba a haber un nuevo pacto. Ese mismo pacto también está en Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 34.
31, versículo 31 al 34. Capítulo 31 de Jeremías, el versículo 31 al 34. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Perdóname, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, lo que predicaban hace 8 días acá. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley a su mente y la escribiré en su corazón. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto. Que el pecado que usted hizo ayer, el Señor hoy ya no se acuerda, porque ya fue clavado en la cruz. Que el pecado que usted cometió la semana pasada, ya no se acuerda el Señor. Que el pecado que cometió esta mañana, tan solo antes de venir a la iglesia, seguramente usted se ofuscó, alguno dijo, ay, no hay desayuno. Ese pecado es perdonado. No moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras del Señor. Él mismo nos ha traído la vida, Él mismo nos ha traído hasta hoy. Él mismo nos tiene aquí hoy sentados. Él mismo nos ha dado su pan y su vino como símbolo de que un día pagó en la cruz del Calvario. Dice el versículo 26, por tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ellos se habían olvidado. Ellos ya no estaban proclamando que esto se comía y se bebía porque Él había de regresar, porque ese momento de tomar la cena era para recordar que el Señor Jesús había muerto, que había sido lacerado, que había sido crucificado, que había sido vituperado, que había sido escupido, que había tenido que caminar con la cruz a sus cuestas, y se les olvidaba que este momento de tomar la cena del Señor era para recordar, para hacer memoria de ese momento, de su muerte, pero también de su resurrección, porque debía hacerse memoria de ese momento, de la muerte y de la resurrección. Pero no solamente de esos dos, sino que también se debe hacer memoria de que Él va a volver, de que Él va a regresar, de que murió, de que resucitó y de que regresará. Para eso es el momento de la cena del Señor. Para eso, para hacer memoria de ese momento, para hacer memoria, para traer de nuevo como testimonio. Cuando usted, por ejemplo, se bautiza, y los que nos han bautizado, pues invitación a bautizarse, usted lo que está diciendo públicamente es, yo públicamente confieso que el Señor Jesús pagó por mis pecados, que recibo esa salvación, que ahora públicamente todos pueden ver que me estoy bautizando, diciendo yo creo en el Señor Jesús. Asimismo es tomar la copa y comer el pan. Es un testimonio público de lo que estamos haciendo. Recuerdo en pandemia que asistíamos a la iglesia, en Palabra Viva asistíamos 6, más o menos. Sí, ¿cierto? 6. Y cuando era día de celebrar la cena del Señor, pues muchos se conectaban a través de la internet. Y a mí me conmovía mucho porque la gente desde sus casas enviaba la foto, preparaba la mesa, ponía un mantel, o sea, aunque estaban en su casa, ponían un mantel a la mesa, disponían todo bonito, si tenían velas aún las ponían, había un momento especial en cada casa. No podían venir a la iglesia, del templo, las 4 paredes, pero en sus casas cada uno preparaba la cena y preparaba pan y preparaba el fruto de la vid, del fruto de la uva. Y a mí me conmovía mucho porque empezaban a enviar las fotos de cada casa. Cada persona enviaba la foto de su cena en la casa.
No estaban en el mismo lugar físico, pero estábamos en un solo espíritu. Estábamos con el Espíritu del Señor, celebrando la cena del Señor, haciendo memoria del sacrificio del Señor, haciendo memoria de su resurrección y dando testimonio de que Él regresaría. Esto debe seguir, así debe ser. Cuando la cena del Señor, usted por alguna razón no venga aquí a la iglesia, usted por favor en su casa prepare su cena. Usted debe saber que como iglesia, esto debería, pues sí, deberíamos hacerlo cada vez que nos reunimos. Sí, ese debería ser el orden, pero bueno, lo hemos estipulado para hacerlo el primer domingo de cada mes. Entonces usted ya sabe que si el primer domingo de cada mes usted no viene aquí al lugar físico, pues usted allá en su casa, usted debe disponer su mesa, su pan, su fruto de la uva, su jugo de uva, su vino. Y bueno, si nos quiere mandar foto, pues también está bien. Pues ese es un agregado. Pero usted debe celebrar la cena del Señor, porque es nuestro testimonio público. Eso no puede fallar. Eso no puede dejarse de celebrar. Esa es una ordenanza que, como dice Pablo, yo recibí del Señor. Los discípulos también lo recibieron. En los evangelios se va a relatar también la cena del Señor. Nosotros debemos continuar ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. La ordenanza es hasta cuando Él regresa, hasta cuando el Señor Jesús vuelva por su iglesia. Hasta ese día la celebraremos. Y luego comeremos con Él las bodas del Cordero. Nosotros iremos y comeremos a la mesa con Él. En 1973 en Montevideo, Uruguay, ocurrió algo muy hermoso, parecido a esto que les estoy relatando. Eduardo Galeano es un escritor ateo, Montevideo, Uruguay. Cristian estuvo allá el año pasado. Y hay un escritor que se llama Eduardo Galeano, ateo, no cree en Dios, pero en uno de sus libros deja escrito una historia que lo conmovió a él. Es 1973 en Montevideo, el cuartel 9º de caballería. Estoy narrando la historia. 1973, Montevideo, el cuartel 9º, el batallón 9º de la caballería. Es una jodida noche. Rugidos de camiones, ráfagas de metralla, los presos al suelo, todos boca abajo, manos en la nuca, un fusil clavado en la espalda, gritos, patadas, culetazos, amenazas de fusilamiento. Corrían rumores de exterminio. A la mañana siguiente de esa noche de 1973, uno de los presos que aún no había perdido la cuenta del almanaque, informó a los presos, a sus compañeros presos: hoy es domingo de Pascua. Los cristianos se pasaron la voz, empezaron a decir: hoy es domingo de Pascua, hoy es día de celebrar la cena del Señor. Había que celebrar. Estaba prohibido juntarse en esa cárcel. Dentro del batallón había un lugar para los presos y estaba prohibido juntarse. Todos tenían que estar separados. No había permiso de reunirse. Ellos sabían que las prohibiciones de ese lugar eran un mandato. Si alguien desobedecía, sabía que era asesinado. Nadie se podía juntar. Pero se hizo. Al centro del lugar donde estaban los presos, ayudaron los que no eran cristianos, los que no creían. Dijeron: bueno, si ellos necesitan hacer algo, nosotros los que no somos cristianos vamos a ayudar. Otros presos que no eran cristianos. Algunos vigilaban los portones, las rejas, seguían los pasos de los guardias. Otros formaron un anillo. Caminaban como si nada estuviera pasando, pero estaba ocurriendo todo en ese lugar.
caminando como el descuido alrededor de los celebrantes. Miguel Brun susurró algunas palabras, evocó la resurrección de Jesús, que anunciaba la redención de todos los cautivos. Jesús había sido perseguido, encarcelado, atormentado y asesinado, pero un domingo como este había hecho crujir los muros y los había volteado para que toda prisión tuviera libertad y toda soledad tuviera encuentro. Los presos no tenían nada, ni pan, ni vino, ni vaso siquiera. Fue la comunión de las manos vacías. Miguel ofreció al que se había ofrecido, a Jesús. Comamos, susurró Miguel. Comamos, este es su cuerpo. Y los cristianos se llevaron la mano a la boca y comieron el pan invisible. Bebamos, esta es su sangre. Y alzaron la ninguna copa, y bebieron el vino invisible. Y después se abrazaron. Esta fue la comunión del ningún pan y de la ninguna copa. Pero todos entendían el símbolo del cuerpo, del vino, encarcelados en un lugar. Sí, tal vez algunos habían faltado, habían cometido pecado, pero ese domingo había que celebrar la resurrección del Señor. Ese domingo había que festejar que el Señor, que había sido maltratado, humillado, azotado, había roto los muros y había dado libertad. Tal vez ellos iban a morir esa noche. Miguel Brun sobrevivió, por lo que sabemos es pastor. No sé si ya murió de muerte natural, pero fue pastor. Y había que celebrarse la cena del Señor. Entendían la importancia. Nosotros no debemos perder nuestros fundamentos como iglesia. Nosotros no debemos perder el horizonte de lo que se dice en la iglesia, de lo que se enseña en la iglesia, de las prácticas de la iglesia. No es un acto religioso, pero sí es un símbolo que nos ha dado el Señor. Y es un símbolo hermoso que debe ser seguido por todas nuestras generaciones, enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a todos los que siguen de nosotros, a todos los que les hemos enseñado lo que hemos recibido desde la iglesia primitiva hasta hoy en día. Versículo 27 dice que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El título de esta prédica se llama Honre la iglesia del Señor y está basado en el versículo 22 del libro de Corintios, de la primera carta de Corintios, que estamos leyendo hoy en el capítulo 11. En el versículo 22, Pablo va a hacer, antes de empezar su relato de la cena del Señor, va a hacer tres preguntas, pero me impactó la segunda pregunta. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? ¿O es que menospreciáis la iglesia de Dios? Pablo está haciendo una reprensión, porque la cena del Señor para ellos se volvió un acto más. Y cada reunión en este lugar y en todas las iglesias donde se reúnen en el nombre de Jesús no es un acto más. Es el momento más sublime, es el momento donde se da testimonio de que el Señor Jesús murió, resucitó y volverá por su iglesia. Eso es lo principal de la iglesia.
Ese es el momento más sublime, el culto. Esto se llama el culto. Esto se llama el culto, donde rendimos a Dios el honor, la gloria, la alabanza, los cánticos, donde levantamos nuestras manos, donde venimos a llorar, a decirle: Señor, somos pecadores, pero nosotros hemos creído en ti. Y nuevamente no moriremos, sino que viviremos y estaremos contigo eternamente, alabándote y glorificándote y exaltándote y diciéndote que tú eres mi Señor. Y Él merece toda esa gloria. El título de esta prédica, como les decía, es Honre la iglesia del Señor. Honre la iglesia del Señor. Este es el símbolo de su gracia. Si usted está aquí, es porque su sangre fue derramada. ¿Sabe cuánto valió que usted estuviera aquí sentado? El sacrificio del Señor. Que Él fuera maltratado hasta lo máximo. Que Él fuera golpeado. Eso costó. Costó la sangre. Para que usted esté aquí sentado, costó la sangre de un hombre. Para que usted reciba el perdón, para que eso que yo le decía al empezar esta prédica, para que sus pecados sean olvidados, todos sus pecados, Él tuvo que derramar hasta la última gota de sangre. Démosle el valor y la importancia a la iglesia. Que hagamos hasta lo imposible para poder congregarnos, que hagamos hasta lo imposible por poder celebrar la cena del Señor, que hagamos hasta lo imposible por, yo sé que es duro, pero hace 8 días yo le decía a Paula, qué hermoso es cuando había una frase que decían cuando cada domingo, y lo saludaban a uno en otra congregación, decía, vencimos. La gente se abrazaba y se decía, vencimos. Sí, cada vez que usted viene aquí puede abrazar a su hermano como es la señal de vencimos. Cuando usted se encuentre en la mañana aquí con alguien, dígale, vencimos. Vencimos, porque a pesar de las dificultades de esta vida, aquí hemos venido a congregarnos. A pesar de las dificultades, de las caídas, de las fallas, del pecado, hemos vencido y venimos aquí a glorificarte, Señor Jesús. Y eso es lo que usted debe, cada mañana que empieza a cantar en este lugar, que empiezan las canciones de alabanza, usted debe decirle al Señor, estoy venciendo, sí, aunque débil soy, fuerte soy en ti. En mi debilidad me he hecho fuerte gracias a ti, y no tomaré la cena indignamente. La próxima vez que usted tenga que tomar la cena en este lugar, tome pan, tome vino, tómenla en sus manos y diga, Señor, yo sé que no merezco, yo sé que no soy digno de tomar la cena del Señor, pero sé que tú me perdonas y estoy aquí venciendo y soy tu hijo. Y tú eres mi Padre, y estoy en tu casa, estoy donde se honra el nombre de Jesús, y quiero adorarte hasta el final de mis días. Y aún si un día usted está sin pan y sin vino, haga la cena de la ninguna copa y del ningún pan, y lleve la mano a su boca y alce la ninguna copa. Lleve la mano a su boca sin pan y alce la ninguna copa y celebre con Él, porque es símbolo de su amor.